Susana, lo que quisiéramos es poder utilizar las herramientas que tú nos vas a dar en cuanto a conocimiento de Zaragoza Logistics Center para nuestras asesorías, ¿no? En todo el Estado, teniendo en cuenta que no es una cosa solamente localizada en Zaragoza, sino que es en todas las regiones, ¿no? Entonces, en esas asesorías sí que es interesante que si nos puedes dar datos concretos, o sea, es decir, de cómo podemos nosotros pues, acceder a información, obtener datos, incluso pues, bueno, buscar un poco colaboración dentro de vuestras posibilidades, ¿no? Ese es sería un poco el objetivo, ¿no? Un poco general. El específico, pues un poco lo iremos viendo en función de lo que nos digas tú, que además tienes una amplia experiencia. Vamos, permíteme que diga, bueno, aparte de ser doctora por la Universidad de Zaragoza, tienes, pues bueno, has participado en más de 22 proyectos de investigación, tienes más de, bueno, que yo sepa, más de 12 publicaciones hechas, otros 12, de alguna manera, artículos, ¿no? En revistas de Indes, ¿no? O sea, que de Indes científico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí nos va a ser, yo más que decir yo, en cuanto tú nos descubras esto que nos vas a descubrir este mundo, pues yo creo que nos surgirán preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias, Susana, por estar aquí. Pues buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Luciano, y todos los que nos acompañan hoy. Bueno, pues no hace falta que me presente, ya me has presentado tú perfectísimamente. Entonces, me vais a permitir que comparta pantalla. Yo tengo una presentación, es nuestra presentación bandera, digamos, sobre la que me voy a apoyar y creo que se va a entender un poco cuál es nuestra historia, nuestra filosofía y qué es lo que hacemos dentro de ZLC. Entonces voy a compartir, perdón. ¿Me decís, por favor, si estáis viendo la presentación? Sí. Sí, perfecto. La tenéis que estar viendo, ¿verdad? Sí, la vemos, además, con buenas letras. Perfecto. Bueno, pues esto se está retransmitiendo a nivel nacional y no hace falta que ubiquemos Zaragoza, pero como nuestra organización tiene una componente muy internacional, pues siempre vemos conveniente el poner nuestra ubicación, ¿no? Ese punto rojo que dista 300 kilómetros de las principales ciudades españolas e incluso de ciudades del sur de Francia, y esos 1.500 kilómetros que en logística pues no es mucho, aunque nos pueda parecer en el resto de sectores que es una distancia grande, ¿no? En logística es una distancia que puede hacer un camión, ¿no? en un día, con lo cual no nos parecía adecuado, ¿no? Puesto que nos dedicamos a la logística, poner esos dos círculos concéntricos. Somos una región logística. Bueno, ya la historia que nosotros contamos siempre, por hacerlo bonito, es que ya los romanos se fijaron en nuestra ciudad como enclave geoestratégico y 2000 años después, pues por la ubicación, por el tipo de clima, por el tipo de terreno que había en nuestro territorio, pues contábamos con muchísima superficie de terreno en el Valle del Ebro, sin urbanizar, sin arbolado, sin bosques, que es el terreno donde se asienta hoy la plataforma, la llamada plaza. Esto surge por una iniciativa del Gobierno de Aragón a finales de los años 90 para un poco enfocar la economía hacia el sector servicios, cuando la logística pues, era una terminología que prácticamente se asociaba al mundo militar y donde no se asociaba para nada a las actividades pues, que las empresas llevan a cabo y al suministro, al almacenamiento, al aprovisionamiento de materia prima que las empresas pues, siempre han realizado, ¿no? Lo que pasa es que no se llamaba logística ni estaba integrada y gestionada de la forma que se está produciendo en estos momentos. Entonces, bueno, el Gobierno de Aragón apuesta por implantar o por crear la plataforma logística más grande del sur de Europa. Y al mismo tiempo, pues tiene, desde mi punto de vista, la brillante idea de crear un centro de formación y de investigación puntero, pero no solo a nivel regional o nacional, sino también a nivel internacional. Por un lado, porque se pensó que además de puestos dentro de lo que iban a ser los nuevos almacenes de plaza y los puestos de trabajo que se iban a crear, por supuesto, iban a ser necesarios mandos intermedios y mandos altos que debían formarse y no había en esos momentos una formación reglada en nuestra comunidad.
y prácticamente en el territorio nacional, me atrevería a decir. Y por otro lado, porque bueno, pues quería servir Zaragoza como polo de atracción y que se posicionase de alguna forma la ciudad como un referente internacional en materia de logística, y de ahí que bueno, pues nos confirieran ese carácter internacional. ¿Cómo se nos confirió ese carácter internacional? Pues buscando a través de la Universidad de Zaragoza y de profesores que bueno, de alguna forma estaban en el ámbito, rozando el ámbito de la logística, ¿no? O del transporte, mejor dicho, pues buscando universidades de prestigio, buscando bueno, pues, personas clave, ¿no? Que bueno, de alguna forma estuvieran interesados en invertir también en nuestra región. De ahí se establece el contacto con una persona, con el director del Centro de Transporte y Logística del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ve una oportunidad aquí como potencial, ¿no? Una posible oportunidad potencial de desarrollar, digamos, una sede o una pata, una extensión de lo que es el Centro de Transporte y Logística de MIT en Boston, en nuestra ciudad. Y es ahí como surge ZLC. Siempre ponemos también en contexto lo que es nuestra pertenencia, digamos, a Aragón Plataforma Logística, ¿no? ZLC tiene una pertenencia al Gobierno de Aragón, no solo al Gobierno de Aragón, como veremos a continuación. ZLC es una fundación privada sin ánimo de lucro con un conjunto de patronos, pero tiene una pertenencia y una ligación muy fuerte al Gobierno de Aragón. Somos de otro departamento, de otra consejería diferente a la de Economía, que es donde está, digamos, la marca APL, pero como sociedad mercantil, Aragón Plataforma Logística nos ha adherido a diferentes entidades que nos dedicamos a la logística de forma directa. Y entre todos, pues lo que hacemos es convertirnos en un centro de referencia europeo de excelencia en logística. Bueno, pues gracias a esta marca, pues hemos ido a ferias, el Salón Internacional de la Logística, que muchos habrán oído nombrar o habrán asistido incluso o habrán visto en las noticias, y que se realiza anualmente en Barcelona. Y bueno, otro tipo de ferias también relacionadas con la logística, donde bueno, pues, todos compartimos un stand, todos compartimos una misma identidad, y donde existe una colaboración muy estrecha entre todos y cada uno de los que conformamos esta marca. No he definido, bueno, lo he definido a medias, ¿no? Lo que somos. Somos Instituto de Investigación y Educación en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro. ¿Vale? La misión, más o menos, también la he comentado, ¿no? Siempre la misión no ha cambiado y los valores no han cambiado desde nuestra creación en el año 2003, y no es otra que servir como centro internacional de excelencia en investigación y educación en logística y gestión de la cadena de suministro. CCM es Supply Chain Management, los términos en inglés, pero es gestión de cadena de suministro, para participar activamente en la industria y en el sector público y desarrollar y difundir el conocimiento. Es decir, que aunque nuestra participación tenga lugar en proyectos internacionales, también en nacionales, ¿no? Pero aunque nuestra participación se produzca en proyectos internacionales, al final nuestra misión última es siempre ese know-how generado, esos resultados de la investigación y esos conocimientos, diseminarlos dentro del tejido industrial de la región. Y estos son nuestros patronos, ¿no? Los que figuran en la línea inferior. Por un lado, el Gobierno de Aragón; por otro lado, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts; por supuesto, la Universidad de Zaragoza; y las entidades Ibercaja y Fundación CAI, que recientemente Fundación CAI lleva tan solo unos pocos meses ocupando una de las sillas del patronato. Ibercaja ha estado con nosotros desde el inicio, desde el año 2003. Todos y cada uno de ellos juegan un papel esencial en ZLC, y no se entendería la fundación sin la participación de nuestros patronos en ella. Me vais interrumpiendo, si tenéis preguntas, porque yo voy aquí lanzando información y a lo mejor voy demasiado rápido y se quedan preguntas en el camino. Bueno, pues como este mapa es bastante ilustrativo, el Centro de Transporte y Logística de MIT en Boston se inicia su andadura en el año 1973.
es una de las universidades, como todos sabemos, más prestigiosas del mundo y bueno, pues sale en muchas películas, ¿no? Siempre se hacen alusiones al MIT, que es como se traduce en castellano, o a Harvard, que está a tan solo 2-3 kilómetros en línea recta de MIT. MIT pone su patita de la mano del Departamento de Transporte y Logística de MIT en Zaragoza en el año 2003 y dada la exitosa experiencia que tiene MIT en Zaragoza, decide crear diferentes centros similares por todo el mundo. De ahí que se cree el Centro de Innovación Logística en Latinoamérica, creado en Bogotá en el año 2008, cuyas siglas son CLI, y a continuación se crea el Centro de Malasia, el Instituto para la Innovación en Cadena de Suministro de Malasia, MISI, en el año 2011. Y ya posteriormente, y de mucha más reciente creación, el Centro de Luxemburgo en el año 2015 y el Centro de Ningbo en China en el año 2016. No todos los centros somos iguales, tenemos diferentes características. Por ejemplo, ZLC tiene una pertenencia o una ligación muy fuerte al Gobierno de Aragón. El Centro de Luxemburgo está totalmente embebido en la Universidad de Luxemburgo, bajo las reglas y las directrices de la Universidad de Luxemburgo. El Centro de Colombia prácticamente está dedicado a la investigación y a la consultoría con empresas, aunque tiene una parte muy pequeñita de educación. China tiene un máster a tiempo parcial. Los másters en China tienen una duración de 2 años, mientras que nuestro máster tiene una duración de 10 meses. Y el Centro de Malasia tiene también un máster local y un máster internacional, podríamos decir que es el que más se parece al nuestro. Pero la componente principal que tienen todos y cada uno de los centros es que pertenecemos a lo que se ha denominado en llamar MIT Global Scale Network, una red por la cual se produce una colaboración muy estrecha con intercambio de profesores, con docencia y más, bueno, pues desde la pandemia, ¿no? Ya se hacía de antes, pero desde luego las tecnologías han evolucionado en los últimos años y ya, pues no quiero ni hablar de cómo ha evolucionado la tecnología en el último año. Entonces, bueno, pues se imparten incluso asignaturas para todos los centros online. Un profesor está en uno de los centros, imparte la asignatura a todos los estudiantes del resto de centros. En total, este año, y viene a ser más o menos la media cada año, venimos a estar unos 150 estudiantes en toda la red, ¿vale? Estudiantes con un muy alto nivel y que acabarán posicionados en puestos muy estratégicos de empresas, pues de multinacionales de todo el mundo, ¿no? Empresas sumamente conocidas. Puede parecer que es un número pequeño, pero realmente hay una competencia muy grande para entrar en este máster. De todas las aplicaciones que recibimos, de todas las candidaturas que recibimos al año, solo se aceptan unas pocas. Y las demás, pues no cumplen probablemente con los criterios que cada uno de los centros imponen para cursar los estudios, lo cual es bastante significativo. También hemos participado y participamos en proyectos de investigación entre los centros, en programas de formación en grupos de ejecutivos de un país que hacen visitas al centro que está ubicado en otro país, se visitan empresas, se asisten a clases. Es decir, que existe una colaboración muy estrecha que nos permite estar, digamos, en lo alto para el conocimiento y el asesoramiento de todas las tendencias en logística actuales. Siempre nos gusta presentar también a quien fue el mentor, ¿no? Por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es el profesor Yossi Sefi, ha estado con nosotros desde el inicio. Él fue la persona que se contactó en un principio y que se invitó a Zaragoza antes de nuestra creación en el año 2003. Él ya nos había visitado de antemano, vio el potencial que tenía nuestra región y entonces convenció a la presidencia de MIT, convenció a la presidencia para invertir aquí, es decir, para crear este centro que fuera de la mano. Y bueno, él ha estado con nosotros desde el inicio, viniendo del orden de 2 veces al año a Zaragoza, siempre a finales de año para impartir clases y luego a finales de mayo, principios de junio para nuestra ceremonia de graduación, perdón, que tiene siempre lugar en el Paraninfo, normalmente. El año pasado, por motivo de la pandemia, pues nuestra ceremonia quedó en una ceremonia online
Y luego hablaremos también del cambio tecnológico que ha supuesto esto para nosotros. Pero bueno, siempre he estado muy presente y es uno de los miembros del patronato de nuestra fundación, con lo cual se agradece mucho su presencia. ZLC, bueno, esto es una imagen que estamos todos a través de las pantallas, me están viendo desde diferentes lugares de España, no es posible invitarles a ver nuestras instalaciones in situ, pero bueno, les podemos poner unas imágenes de lo que somos ahora. Llevamos 2 años en estas instalaciones. Antes de eso estábamos ubicados en el área, en el centro de negocios, digamos, creado en Plaza, en la plataforma tecnológica, perdón, en la plataforma logística de Zaragoza. Llevábamos allí alrededor de 9 años. Anterior a eso, anterior a estar estas oficinas de Plaza, estábamos en el centro de Zaragoza. Pero bueno, mayormente estuvimos en las oficinas de Plaza. Pero llegó un momento que nuestros estudiantes, pues claro, nos decían, es que para venir aquí nos tenemos que desplazar más de media hora en un autobús, llegamos aquí, no hay ambiente estudiantil, aquí solo hay empresas de logística. Y bueno, pues pensando en eso y en que las relaciones con las empresas que teníamos en Plaza eran estupendas y nada hacía, nada nos exigía continuar allí, sino que a 10 minutos en coche nos podemos encontrar con cualquier persona que trabaje en esas empresas, pues decidimos movernos al espacio Expo, donde tuvo lugar la exposición internacional del año 2008 y que ahora está reconvertido, pues, entre otras cosas, en oficinas y que también forma parte del espacio, bueno, pues que gestiona de alguna forma, bueno, se denomina Expo Dinamiza, pero también está gestionado por la misma gerencia que gestiona Aragón Plataforma Logística. Entonces, bueno, al final nos hemos movido a un terreno que también es de la casa, digamos, y donde contamos con unas oficinas mucho más renovadas, donde existen, pues a tan solo unos metros, otros centros de investigación en otras disciplinas, otros centros de formación, donde hay un ambiente mucho más joven y estudiantil. Siempre me gusta destacar, pues, que puesto que nos mudábamos, estamos en el siglo XXI, queríamos darle un aire moderno a nuestras instalaciones, entonces dispusimos nuestra aula principal de forma semicircular, pues similar a como tienen las aulas principales el Instituto de Empresa u otras entidades de educación relevantes en el panorama nacional. ¿De acuerdo? Bueno, paso ya a comentar cuáles son los programas que nosotros impartimos dentro de ZLC. Tenemos 2 áreas diferenciadas en ZLC. Por un lado, el área de educación y el área de investigación. Son las 2 fuentes de ingreso que tenemos en la fundación. Vienen a estar más o menos, vienen a ser 50% cada una. Puede fluctuar debido al año, pero más o menos la educación pues nos brinda el 50% de los ingresos propios del centro y la investigación la otra mitad. Perdón. Nosotros estamos ofertando en estos momentos programas docentes a nivel de máster o programa de doctorado. Es decir, no competimos con grados, con diplomas universitarios ni con formación profesional. No entramos ahí. Nuestra área de actividad es nivel máster o nivel doctorado. Sí que es cierto que desde el año 2003 se ha ido completando la oferta formativa, hablo de Aragón, era necesario por otro lado y nosotros aplaudimos que otros centros con los que bueno, también colaboramos impartan este tipo de formación. Yo siempre digo que el logístico del futuro, aparte de conocer pues, las herramientas tecnológicas que estén en ese momento en el mercado, aparte de conocer o tener un profundo conocimiento matemático o de haberse formado en ingeniería, yo siempre digo que la profesión de logístico debería venir en etapas más tempranas, ¿no? Cuando me preguntan, yo les digo, bueno, hace falta formación, pero no formación específica para trabajar, sí, pero antes de eso, lo que hace falta es que nuestros estudiantes en primaria, en secundaria, pues no solamente tengan de oídas
vocaciones profesionales que vayan ligadas a medicina, periodismo, economía, ingeniería. Quedan muchas profesiones en estos momentos nuevas, que tienen mucho futuro y que son desconocidas, son completamente desconocidas en la población. Entonces, creo oportuno formar de forma muy genérica en las posibilidades que tiene este tipo de salidas profesionales desde edades tempranas. A partir de ahí es cuando se puede empezar a generar interés entre las futuras generaciones y es cuando se puede potenciar la puesta en marcha de diferentes programas a diferentes niveles. Es una buena noticia que en Aragón pues ya tengamos formación profesional, grados de formación profesional especializados en logística. Tenemos grados privados en logística, no en la universidad pública. Sí que hay un diploma de especialización en la universidad pública y existen, por supuesto, másters en diferentes organizaciones privadas enfocados a la logística. Pero es cierto que otras entidades privadas ofrecen otra serie de másters. El modelo de negocio que tiene ZLC, y eso es importante explicarlo, está únicamente dedicado a logística y gestión de cadena de suministro. No hacemos nada que se salga de ahí. No hacemos MBAs, no hacemos ningún otro tipo de formación que se salga de ahí, ¿vale? Eso es importante también recalcarlo. Entre nuestros programas formativos, pues vemos aquí el primero de todos, con la nomenclatura en inglés larguísima, pero que al final nadie lo conocemos por esta nomenclatura larguísima, por el máster en Ingeniería y Logística y Gestión de Cadena de Suministro de MIT Zaragoza. Nadie lo conoce así. Desde el 2003 le pusimos la Z de Zaragoza y el log de logística, y entonces es el ZLog y nuestros ZLoggers, que son nuestros estudiantes, ¿vale? Este máster se imparte totalmente en inglés. Empieza a mitad de agosto y termina a finales de mayo. Los estudiantes que vienen a este máster tienen una media de edad de 29 años, más o menos 30 años, es decir, es gente que ya ha tenido experiencia profesional en logística y que lo que quiere es pues, dar un salto estratégico grande, ¿no? Dar un salto a un puesto de nivel en lo que es el ámbito de la logística. Se imparte en inglés, hacemos varias rondas de admisiones a lo largo del año y es importante destacar que recibimos pues, entre 150 a 200 candidaturas al año para cursar este máster y al final solo unos pocos acaban haciendo el máster. Generalmente nuestra clase ronda una media de unos 25 estudiantes. Solo aquellos que tienen los criterios de admisión suficientes para cursarlo son admitidos. Porque nosotros no ofertamos en este máster, no vendemos en este máster un puesto de trabajo o unas prácticas. No decimos, si cursas este máster, con seguridad te vamos a ofrecer unas prácticas y a lo mejor si tienes suerte puedes continuar ahí trabajando. Eso no lo hacemos jamás. Nosotros, nuestro KPI principal es vender la calidad. Entonces, en tanto en cuanto vendamos calidad, sabemos que nuestros estudiantes van a insertarse correctamente en el mercado laboral y las empresas van a seguir viniendo a nosotros para reclutar estudiantes. Por supuesto, cuando las empresas vienen a reclutar estudiantes, nosotros les abrimos las puertas. De hecho, tenemos una persona, un perfil de corporate, de relaciones corporativas, que lo que hace es trabajar con los estudiantes a lo largo del año, hacerles las llamadas mock interviews, ¿no? Entrevistas ficticias para que los estudiantes se preparen, se les revisa el currículum y, por supuesto, esa persona está también en contacto con empresas pues para brindarles la oportunidad de hacer una presentación de la empresa, a los estudiantes, realizar entrevistas o varias fases de entrevistas físicamente en nuestras instalaciones o bien en formato online y reclutar a los estudiantes. Es decir, todo esto se hace, pero nosotros cuando alguien viene a interesarse por nuestro máster, no le decimos te vas a colocar a los 2 meses de terminar el máster, sino que le decimos es un máster de calidad y gracias a eso tenemos unos indicadores. Y los indicadores son que a los 2-3 meses de acabar el máster, más del 90% de los estudiantes tienen una oferta en firme pues en una empresa con un salario alto.
el salario medio de nuestros estudiantes en su primer puesto al terminar el máster ronda los 70 y poco mil, habiendo bajado, antes era incluso más alto, porque vamos aumentando el ratio de estudiantes españoles que acceden al máster. Tradicionalmente ha sido, yo creo que en los inicios, un hándicap el hecho de que se cursase en inglés. Las generaciones que vienen están mejor preparadas en el idioma. Se hace también, tenemos una mayor presencialidad en ferias a nivel nacional y poco a poco este máster va ganando prestigio en el entorno nacional. Vamos teniendo más estudiantes españoles que lo cursan y muchos de ellos, por cultura propia, acaban quedándose en España a trabajar. Y como sabemos todos, el salario medio en España pues no es el mismo que el salario medio en Suiza. Eso hace que esa media nos baje en unos pocos miles de euros. Un dato relevante, por ejemplo, el año pasado nosotros prácticamente no cogemos estudiantes recién titulados a este máster, pero si cogemos alguno es porque le vemos un potencial abismal, ¿no? El año pasado hubo un estudiante de la Universidad de Zaragoza, recién titulado en Ingeniería Industrial, 22 años, terminó con el mejor expediente del máster y a continuación, además de terminar el máster, lo fichó la empresa Roche en Suiza y está trabajando en Basel con un salario inicial de 89.000 euros. Un chaval de 22 años. Entonces, un poco para que se hagan la idea de por dónde van los tiros en este máster. Las empresas farmacéuticas siempre han venido a reclutar muchísimos de nuestros candidatos. Empezó hace unos cuantos años, vino una, fichó un estudiante, le gustó, al año siguiente vino y fichó dos. Y bueno, como todas la gran mayoría del nicho farmacéutico en Europa se encuentran entre Suiza y Bélgica, llegó un momento que teníamos un importante nicho de estudiantes salidos de ZLC trabajando en Basilea. De hecho, eran más de 30. Yo os estoy comentando que la clase promedio del ZLOG son unos 25 alumnos por año y teníamos unos 30 exalumnos trabajando mayormente en empresas del sector farmacéutico en Basilea. Entonces, bueno, pues claro, allí son como una familia, ¿no? Entre ellos, las diferentes promociones pues tienen sus grupos de WhatsApp y sus foros y allí quedan entre ellos. Por supuesto, no se limita al sector farmacéutico. El sector farmacéutico necesita incorporar logísticos para la distribución, las grandes cadenas de distribución en el mundo de los medicamentos y de los aparatos médicos que fabrican. Se ha quedado patente con la famosa distribución de la vacuna la necesidad de incorporar la logística como mínimo en esta parte de la ciencia, ¿no? Pero bueno, esto ya nosotros lo veíamos, lo hemos visto de antemano años atrás. Esto es la parte de ZLOG. Luego, si queréis, pues me podéis hacer preguntas, ¿no? Porque puedo quedarme aquí hablando del ZLOG bastantes minutos y no quiero alargarme demasiado. Tenemos una variación del programa ZLOG que se denomina ZLOG Blended. El MIT, desde Boston, lanzó hace unos pocos años unos cursos online que serían, digamos, el equivalente a las asignaturas troncales que se imparten durante el semestre de otoño. Lanzó estos cursos, digamos que la formación es gratuita, cualquiera puede acceder a hacer esos cursos en inglés y a completarlos, si bien solamente se requiere de un pago de unos 200 o 250 dólares para los derechos de examen. Es decir, una persona puede cursar ese máster completamente gratuito y solamente pagaría los derechos de examen de cada una de las asignaturas que cursase. Esto fue una actividad una táctica de marketing fantástica que hizo MIT, porque de esa forma consiguieron bases de datos de estudiantes de todo el mundo que cursaron esos cursos online. De tal manera que lo que hicimos fue, entre todos los centros, poner un listón y decir, vamos a coger a los más brillantes, vamos a invitarles a los más brillantes a que terminen de cursar el máster en los centros que ofrecemos el máster presencial. Entonces, a todos aquellos
cuyas notas estaban por encima del 80%, ¿no? Se les mandó un comunicado invitándoles a terminar el máster, a terminar el semestre que llamamos de primavera en cualquiera de los centros que ofrecíamos el máster. De esta forma, todos los años recibimos estudiantes de lo que llamamos el ZLOC Blended, que comparten durante la primavera el aula con los estudiantes del ZLOC. El programa en sí, no lo he comentado, empieza en agosto para el ZLOC, están en Zaragoza hasta diciembre, hasta las Navidades, y justo después de Navidades nuestros estudiantes de ZLOC se van a Boston durante 3 semanas y allí coinciden con todos los estudiantes de la red Scale que he comentado antes, de todos los centros que estamos conectados a través de la Scale del mundo. Allí, durante esas 3 semanas en Boston, se hacen clases, trabajos, se les ponen diferentes grupos para que se crucen entre ellos y se les hacen trabajos, se les enseñan herramientas de software, se les lleva a ver empresas, charlas de industria, charlas de académicos, es decir, están en continua actividad durante 3 semanas y es algo muy gratificante, ¿no? Poder conocer también a los estudiantes, a los profesores y a los directores de otros centros que también nos damos cita allí cada mes de enero. La primera toma de contacto para el programa Blended es también en Boston. Ellos acuden allí, asisten esas 3 semanas y luego ya estudiantes del ZLOC Blended y ZLOC vienen todos juntos y comienzan a principios de febrero el semestre de primavera, que es presencial también en nuestras instalaciones. ¿De acuerdo? Este año, obviamente por motivos de la pandemia, pues hemos reconvertido esas 3 semanas presenciales en Boston, las hemos reconvertido en diferentes sesiones online para todos los centros que han tenido lugar a lo largo de todo el curso. También hemos invitado a ponentes de empresa para que dieran charlas. Todo lo hemos reconvertido al formato online, dada la imposibilidad de viajar. ¿Vale? Nuestro último máster es el máster en dirección de supply chain. Es un máster que se imparte en castellano, a diferencia de los otros. Así como el máster que se imparte en inglés es un máster muy estratégico, el máster en dirección de supply chain es un máster para dirección de operaciones, es un máster muy operativo. Generalmente tenemos estudiantes locales, nacionales y unos pocos estudiantes que vienen a través de acuerdos que tenemos suscritos con Latinoamérica. Siempre recibimos pues unos pocos estudiantes que vienen también de Latinoamérica, de diferentes países. Tenemos hemos tenido acuerdos con Panamá, hemos tenido acuerdos con México, pero es cierto que vienen de todas nacionalidades de Latinoamérica que son hispanoparlantes, ¿no? para entendernos. Este máster empieza a mitad de septiembre y concluye también a finales de mayo. Todos nuestros estudiantes al final se gradúan conjuntamente y acaban a la vez. Lo veremos más adelante en una de las slides. Hablaré un poco de la tesis fin de máster que elaboran los estudiantes, tanto de un máster como de otro, porque viene generalmente sponsorizada siempre por una empresa. Entonces, hay una slide específica que lo refleja y por eso no lo quiero tratar ahora. Comentar también que tenemos un programa de doctorado en logística y gestión de cadena de suministro. Las clases se estructuran en 4 años. Todos nuestros programas, no lo he comentado, los másters son estudios propios de la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué estudios propios y no estudios oficiales? Estudios propios porque un estudio oficial requiere del 66% de profesorado de la Universidad de Zaragoza y estamos hablando de materias tan específicas y encima en inglés, muchas de ellas, que no somos capaces de encontrar esos perfiles. O sea, los perfiles de la Universidad de Zaragoza son todos del más alto nivel, pero es verdad que no encontramos suficiente número de perfiles con el nivel de especificidad necesario para dar determinadas materias y las tenemos que buscar fuera. Recibimos, además de nuestro profesorado permanente, que son profesores internacionales y estamos unos poquitos que somos locales, además recibimos profesores visitantes a lo largo de todo el año, profesores que vienen de Argentina, de Alemania, de Estados Unidos. Son profesores que llevan muchos años colaborando con nosotros. Y esto es lo que hace que nuestro máster no pueda tener nunca la caracterización de máster oficial, sino que tenga que ser un estudio propio de la Universidad de Zaragoza.
¿vale? En cambio, el programa viene avalado los másters por la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Vienen avalados con la firma de las dos instituciones, digamos, que figuran en nuestro patronato. En cambio, el programa de doctorado, pese a que los cursos también se imparten en inglés, es un programa oficial, ¿vale? Es un programa, pertenece al doctorado oficial y está recogido en la ANECA como tal. Por nuestra capacidad, nosotros somos una empresa, a mí me gusta ya denominarlo empresa porque, bueno, pues tenemos al final todos los departamentos de una pyme, ¿no? Prácticamente no tenemos nada externalizado. Pues podemos decir externalizado tenemos nuestra gestoría, nuestro gabinete de abogados y poco más. El resto, administración, contabilidad, IT, todo lo tenemos interno dentro de la empresa. Somos 32 personas en plantilla. Dentro de esas 32, pues somos un grupo de 7 u 8 profesores permanentes y el resto, pues lo que hacemos es buscarlos fuera, invitamos a profesorado externo. Nuestro programa de doctorado se articula en 4 años. El primero de los años los estudiantes reciben cursos. Lo que decía, recibimos poquitos estudiantes porque no tenemos más capacidad, porque somos el tamaño que somos. Actualmente tenemos 3 estudiantes de doctorado, los 3 están en el tercer año de doctorado. El primero reciben los cursos por profesorado interno y externo nuestro, están presenciales en Zaragoza. El segundo año tienen la oportunidad de viajar durante un semestre al MIT y cursar allí determinadas materias con profesorado, con el profesorado que tienen allí, claro. Y luego vuelven otra vez a Zaragoza y aquí terminan de desarrollar su tesis doctoral. La tesis doctoral es un proyecto de empresa que sponsoriza ese proyecto de investigación durante 4 años. Nuestros estudiantes de doctorado no son como los estudiantes de doctorado al uso de las universidades públicas, sino que el primer año lo que tienen es una beca de investigador predoctoral y a partir del segundo año están en nómina. Es la forma de que estudiantes de todo el mundo puedan costearse su vida, digamos, en Zaragoza. No podríamos hacerlo de otra forma. Y bueno, ofrecemos también otro tipo de formaciones más cortas, como por ejemplo la Academia de Verano para estudiantes de doctorado. Lo que hacemos en junio, bueno, llevamos 2 años que lo hemos tenido que cancelar por el COVID, porque creemos que este tipo de formación, la Academia de Verano para Doctorados, no tiene sentido hacerla online, porque lo que tenía valor añadido era que estudiantes de todo el mundo venían durante un par de semanas en junio, cuando ya han acabado los másters y no hay actividad académica, y venían a cursar pues una serie de materias, para lo cual invitábamos a profesores de otras universidades en materias, bueno, pues que son trending topic en logística y gestión de cadena de suministro, y les invitábamos a impartirlas en Zaragoza. Esto tiene una doble finalidad, ¿no? Por un lado, dar a conocer nuestro centro a estudiantes de doctorado de todo el mundo, y por otro lado, gracias a que invitábamos a estos profesores, pues luego esto nos permitía durante esas 2 semanas crear sinergias con ellos, con sus universidades, incrementar también el ratio de publicaciones académicas que tenemos dentro de ZLC y, bueno, pues ver oportunidades de colaboración más allá, ¿no? De eso, pues proyectos de investigación o incluso a futuro posibilidad de impartir docencia, ellos en nuestras instalaciones o nosotros en otras universidades, ¿no? Creemos que eso pierde la esencia si se hace a través de la pantalla y llevamos 2 años cancelándolo. Para los estudiantes era muy gratificante, ellos venían y tenían pues una semidosis, ¿no? Digamos de sesiones académicas, pero luego entre ellos pues se les organizaban visitas a Zaragoza, pues, junio es verano, hace buen tiempo, entonces bueno, pues era como medio lúdico, medio académico, y es cierto que esto para nosotros siempre ha tenido un retorno a medio largo plazo, y ahora, por ejemplo, vemos el retorno de gente que vino a nuestra academia de verano hace 8 años o 10 años y nos manda gente o nos contacta para trabajar en proyectos o nos llama para colaborar en un proyecto de investigación privado. Es decir, que vemos el retorno, estamos viendo el retorno que estamos teniendo. Y luego, por otro lado,
hacemos también formación ejecutiva para empresas, donde bueno, pues, customizamos la formación que realizamos a ejecutivos de empresas de todo el mundo que tienen unas necesidades específicas de formación. Son cursos totalmente customizados que realizamos para ellos. Es un quiso, uno le saca otra cosa. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Sí, o sea, lo saco perdona, Susana. Sí, nada, oye, quería preguntarte básicamente sobre el tema de, digamos, transferencia de cara a las empresas, o sea, cómo, o sea, sé que en el clúster, digamos, ¿no? De logística, perdón, Juan Francisco, perdón, Juan Francisco, perdona. Sí, entonces, si tenéis algún tipo de alguna manera de fórmula o de procedimiento, o sea, a nosotros nos interesaría ver si es posible qué transferencia hacéis de todo este conocimiento que es inmenso, ¿no? Y además internacionalizado de cara a las empresas, ¿no? Es decir, Sí. cara, sí, es un poco desde ese punto de vista. Sí, nosotros mensualmente elaboramos una newsletter en la que plasmamos, digamos, todas las actividades que nosotros vamos haciendo y que enviamos a nuestra base de datos, que es bastante extensa, donde figuran empresas locales, nacionales e internacionales. Ahí plasmamos toda la actividad que vamos realizando a nivel mensual. Por otro lado, nosotros somos muy activos en redes sociales. Cada evento intentamos pues darle visibilidad siempre que es posible y no está pues sucinto a ningún acuerdo de confidencialidad por las partes, pero siempre intentamos darle visibilidad a través de redes sociales. Y luego, por otro lado, organizamos muchas jornadas, ¿vale? Se organizan jornadas con empresas y, bueno, pues si os metéis un poco en redes sociales y tecleáis ZLC, pues veréis que organizamos y participamos en multitud de jornadas para diseminar ese conocimiento. Somos también muy activos en las plataformas tecnológicas de logística, tanto a nivel nacional como ALIS, que es la plataforma tecnológica logística a nivel europeo. ALIS es un conjunto, una asociación de empresas europeas creada con el ánimo de bueno, posicionar el sector de la logística en Europa y ver qué tendencias pues, se van creando en el sector. ALIS ha contribuido de cara a la Comisión Europea a que los programas o los topics, los diferentes programas que la Comisión Europea iba lanzando y que en el pasado pues no incluían la logística, gracias a esta plataforma se ha ido posicionando y desde hace años pues vemos como la logística ha tomado un papel relevante a nivel europeo. Entonces nosotros, que somos muy activos, ahora hablaremos de la parte de investigación, somos muy activos por la parte de investigación, luego ese conocimiento pues recae en nosotros y lo que siempre tratamos es, a través de jornadas organizadas, difundir parte de ese conocimiento que hemos adquirido. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, muy amplia. Muchas gracias, Susana. Luego, bueno, pues aquí tenéis una serie de indicadores que hablan por sí solos, ¿no? El posicionamiento que tenemos en educación. Recientemente recibimos la excelente noticia de que nos habíamos vuelto a posicionar como máster número 1 según el ranking de Universal en nuestros másters de supply chain, ¿no? También por Supply Chain Management World somos la universidad número 4 en el top 100 de universidades y llevamos 9 años consecutivos como máster número 1 en el mundo. Bueno, estos son algunos testimonials de exalumnos, ¿no? de nuestro máster MDSC. Bueno, como vais a tener la presentación, no hace falta que lo lean, ¿no? Al pie de la letra. Esto ya lo voy a pasar, ¿no? Porque realmente ya hemos hablado ampliamente del ZLOG, de la duración, de cómo se imparte, del profesorado, del certificado. Lo mismo del ZLOG Blended, del MDSC, lo mismo. El programa de doctorado. Y esta es la slide en la que quería detenerme, ¿no? Que es cómo puede colaborar una empresa con nosotros. Bueno, nosotros ofrecemos lo que denominamos el Zaragoza Academic Program, el ZAP.
es un programa por el cual nosotros ofrecemos a las empresas la posibilidad de sponsorizar una tesis fin de máster para la resolución de un problema que la empresa tenga. Un problema puntual o un problema estratégico. Hemos tenido problemas desde resolver el layout de un almacén, estimar el sistema de costes para el transporte de una mercancía, temas de sostenibilidad, como lograr una estrategia para reducir huella de carbono, o problemas mucho más genéricos, y es si me merece la pena transportar por modo aéreo o por modo marítimo mi mercancía desde Estados Unidos hasta Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Pues problemas desde muy puntuales hasta muy genéricos. Entonces, lo que hacemos es brindar la posibilidad a la empresa de comentar, de presentarse físicamente u online a nuestros estudiantes a principio de curso, a principios de septiembre, e incluso de entrevistar a estudiantes para ver, bueno, pues este problema requiere estas competencias, vamos a entrevistar a estudiantes que posean esas competencias. Los estudiantes, a su vez, hacen un ranking, ¿no?, de las prioridades de proyectos en los que les gustaría participar, ¿no? Pues imagínate, a mí me interesa en primer lugar el proyecto de sostenibilidad, en segundo lugar me interesa un proyecto de riesgos en la cadena de suministro y en tercer lugar un proyecto de segmentación de inventario, ¿no? Y luego los profesores también hacemos un ranking, ¿no? Todos tenemos un área de especialización dentro de la logística y entonces, bueno, pues ponemos también nuestro orden de interés. Se hace el matching, se asignan el grupo de estudiantes, 2 o 3 estudiantes, a un profesor que va a supervisar esa tesis durante todo el año y se organizan, se hace un acuerdo bilateral con la empresa, un acuerdo también de confidencialidad y se empieza a trabajar. Son reuniones que se tienen muy constantes con la empresa y entre los estudiantes y el tutor de ZLC. Al finalizar el año, a las empresas se las invita a la presentación de las tesis, se les entrega también el documento con los resultados y son beneficiarios a lo largo de todo el año y en años sucesivos de otra serie de, bueno, pues ventajas por haberse unido a este programa académico, ¿no? Si nos sponsorizan con más tesis se les hace un descuento, tienen prioridad para reclutar estudiantes y tienen prioridad también para asistir a otros eventos que se organizan desde ZLC, ¿vale? Estos son algunos de los socios académicos que han trabajado con nosotros, que como podéis ver son de lo más variado, nacionales e internacionales, no están todos los que son, ¿vale? Sí son todos los que están, pero no están todos los que son. Pero creo que es bastante representativo. Formación ejecutiva, también he comentado, es una formación a medida. Tenemos algún programa en abierto, pero generalmente son casi todo programas a medida. No hay 2 programas iguales. Puede ser bajo la misma temática, dependiendo del perfil que nos esté pidiendo la formación. El programa se ejecuta de una forma o de otra, o incluso la duración, la presencialidad o la no presencialidad. Varía muchísimo dependiendo de las necesidades de la empresa. Y como decía, el otro gran bloque bueno, pues de actividad de ZLC corresponde con la investigación. Y bueno, aquí hemos querido, en esta presentación corporativa, hemos querido resumir las diferentes áreas en las que trabajamos, pero como podéis ver, y si alguien entiende de logística y cadena de suministro, pues hay solapes, por supuesto. Alguien no entiende la digitalización de la cadena de suministro sin una de las componentes anteriores, ¿no? O la movilidad urbana, por ejemplo, hoy en día no se entiende sin la digitalización o no se entiende sin las redes sostenibles. Pero bueno, hemos querido de alguna forma segmentar las áreas de investigación por el peso principal que tiene cada concepto, ¿no? Desde luego no son las áreas de investigación de hace 18 años. Hace 18 años no existía una demanda por parte de los estudiantes, del mercado, de las empresas en cuanto a la digitalización, tampoco a la sostenibilidad, pero vemos que, por supuesto, en los últimos años están adquiriendo un peso importante sobre otras áreas. Y, por supuesto, los profesores, al final, pues lejos de estancarnos, lo que tenemos que estar es en continua formación también para adecuarnos, ¿no? Porque desde luego no hemos nacido aprendidos en las tecnologías. Cada 2 meses tenemos un nuevo desarrollo y no queremos quedarnos atrás, por supuesto.
También tenemos algunas cifras significativas. Por ejemplo, somos la primera entidad española en proyectos europeos conseguidos en logística por la Comisión Europea. El año pasado llegamos a llevar 18 proyectos europeos en paralelo y eso es mucho trabajo para la masa, los recursos humanos que tenemos en el centro. Es muchísimo, muchísimo trabajo. Lideramos uno de ellos y bueno, pues el trabajo de justificación, trabajo administrativo, más allá, ¿no?, de lo que es el trabajo de la propia investigación, pues es exhaustivo. Hemos realizado más de 150 proyectos de I+D en colaboración, más de 30 proyectos financiados por la Unión Europea, en fin. Y por supuesto, al final esto, un poco también en relación a la pregunta que me formulabas antes, ¿no?, de cómo se disemina, pues aparte de las jornadas a empresas que directamente pues se pueden nutrir del conocimiento que nosotros les podemos aportar, también nuestro conocimiento queda reflejado en publicaciones académicas y publicaciones para que llamamos más managerial, ¿no?, más para practitioners, para bueno, pues no indexadas, no tan puramente académicas, pero que quedan en documentos reflejados o en capítulos de libros, por ejemplo. Al igual que en educación, esto también son algunos de los socios de investigación con los que tradicionalmente hemos trabajado. Y pues, al igual que en educación, pues desde locales, nacionales a multinacionales tenemos ahí. Importante, antes he comentado la plataforma ALICE, la primera plataforma europea en logística, de la que estamos orgullosos porque fuimos también fundadores a través de un proyecto europeo que ayudó a que pudiéramos dar luz a esta plataforma. Procter & Gamble ostenta la vicepresidencia, en concreto Sergio Barbarino, que ocupa un puesto de Research Fellow en Procter & Gamble. Todos conocemos Procter & Gamble, ¿no?, los productos de limpieza e higiene. Y bueno, estamos orgullosos porque durante unos años pues Procter & Gamble suscribió un acuerdo con ZLC y era un acuerdo de partnership académico, de socio académico, con el cual Procter & Gamble solo tenía suscritos 3 acuerdos de este tipo en el mundo y uno era con ZLC. Y bueno, no quiero tampoco entrar muy en detalle, ¿no?, en la descripción de cada una de las áreas de investigación, pero lo que aquí figura básicamente es un poco las líneas principales hacia dónde vamos en cada una de las áreas, empresas con las que hemos ido muy de la mano en estas áreas y proyectos europeos que están íntimamente ligados a esa línea de investigación, ¿no?, proyectos pues o en curso o recientes, que son los que figuran aquí. Es muy importante, no lo he mencionado antes, por ejemplo, adquiere en los últimos años una gran envergadura pues temáticas ligadas a los riesgos, a la seguridad en las cadenas de suministro. Pues hemos trabajado pues, con empresas, no figura aquí, pero hemos trabajado, por ejemplo, con correos también en proyectos privados relacionados con distribución, pero también con otras empresas de distribución postal en otros países para temas de riesgos, ¿no?, robos, incluso desastres naturales, ¿no?, que pueden poner en riesgo el reparto. Las cadenas de suministro en finanzas, la movilidad urbana y las redes de transporte, la digitalización de la cadena de suministro, las redes sostenibles y también el área de salud. Colaboramos también mucho con ONGs, ¿vale? Pues aquí están Médicos Sin Fronteras, muchas otras, Cruz Roja. En muchas ocasiones proyectos fin de máster se realizan a través de ONGs. En este caso, por supuesto, las ONGs se sponsorizan y se hace un pago en especie, ¿no? No tiene mucho sentido y no es ético para nosotros el percibir ingresos de una ONG, sino que al final es un intercambio de conocimiento, ¿no? Las ONGs aportan muchísimo conocimiento, unas vivencias únicas y nosotros a cambio, pues muchos años o casi todos los años realizamos una tesis relacionada con la logística de una ONG. Y bueno, pues ya para concluir, por supuesto, pues hacemos, como decía, ¿no?, también en relación a la pregunta, pues actividades de difusión. Cada vez que podemos, actividades de difusión, foros de industria, aquí podéis ver la sala llena en un foro que realizamos hace un par de años, conferencias internacionales, asistimos a congresos, summits de cumbres de logística. Este es el foro Pilot, que tiene lugar todos los años y donde se entrega también un
diploma de honor a la mejor tesis de máster de nuestro programa. Revisiones de proyectos europeos. Ahora han pasado todas a ser online, pero los proyectos europeos generalmente cada 6 meses hay una reunión del consorcio íntegro. En este caso, pues casi 40 personas. Esto tuvo lugar en septiembre del 2019. Somos coordinadores de este proyecto. Los proyectos europeos tienen una duración media de 2, 3, 4 años. Y bueno, pues este proyecto arrancó en nuestras instalaciones con pues un consorcio de alrededor de 40 personas, como podéis ver. Sesiones informativas y visitas institucionales, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, y muy importante, encuentros con antiguos alumnos. Somos una gran familia, lo que decía. Cada año organizamos un encuentro presencial con nuestros exalumnos, nos gusta reconectar con ellos. Ocupan puestos muy destacados en empresas de todo el mundo, y no solamente en empresas. Tenemos exalumnos que están en puestos pues bastante destacados en gobiernos de diferentes países. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un exalumno que está en un puesto relevante en el ministerio, en la parte de digitalización del ministerio del gobierno de Panamá. Y tenemos también alumnos en África, creo que es si no me equivoco, era Sierra Leona, pero no estoy completamente segura, que también llegó a ser ministro, uno de los ministros del gobierno de su país. Entonces, bueno, pues para nosotros, nuestros exalumnos son nuestros embajadores, es el boca a boca de lo que hacemos. Y bueno, a ellos les gusta venir porque, claro, ofrecemos 2 programas másters de 25 o 30 alumnos por promoción, y la mayoría de ellos o la mitad de ellos no saben español. Entonces, aquí se les presta una ayuda como si fuéramos sus padres, ¿no? Desde ayudarles a encontrar alojamiento, incluso acompañarles al médico, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Hoy en día con la ley de protección de datos. Entonces, ellos la verdad es que lo agradecen y bueno, pues la vivencia de haber estado en España, en una ciudad como Zaragoza, que no es ni grande ni pequeña, que tiene de todo, que se vive bien, que hay un buen ambiente estudiantil, pues esto luego repercute positivamente, y no solo sobre ZLC, sino sobre el concepto también que pueden tener de nuestro territorio, ¿no? Perdona, Susana, es que veo que... Sí. Veo que Pedro Barrau tiene la mano levantada, no sé si... Sí, es que como no estoy viendo solo mi presentación. Por eso, no sé si quería preguntar algo. Pedro, y Paco Sánchez también. Muy bien. ¿Pedro? Pues Pedro no dice nada. Paco, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, muchas gracias, pero creo que Pedro está en mute. Sí, pero sí, lo tiene cerrado. Pedro, estás en mute. Pedro, abre el micrófono. Perdona, Susana, que tenía el micro apagado. He visto con mucho interés lo que nos has explicado. He visto que hay que realizar automatizaciones. He visto que también hay mucho trabajo personal, sobre todo en conductores, en camiones. Tiene que haber... ¿En toda vuestra formación incluís en algún momento la ergonomía? No. La verdad es que no, pero no a nivel de máster, porque por la propia orientación de los programas, pero sí que es cierto que en jornadas que nosotros organizamos con empresas sí que son temas que tienen cabida, ¿vale? De hecho, hay jornadas tenemos un acuerdo suscrito, por ejemplo, con la patronal de cargadores, y hemos organizado diversas conferencias en el pasado. De hecho, estamos en proceso de organizar una próximamente en junio, y si Dios quiere presencial, que sería el primer evento presencial en era COVID que vamos a hacer, donde sí que tienen cabida esa serie de temáticas y donde se abordan temas muy específicos. No es así, por la propia orientación de los másters, esa temática en particular no se aborda. ¿Vale? No, pero abordáis sanidad. ¿Por qué? Porque el máster que se imparte en inglés es No, por la parte de sanidad, lo que se abordan es cómo las cadenas logísticas humanitarias, o por el área sanitaria, cómo se puede hacer cómo se pueden reorganizar todos los procesos logísticos. Por ejemplo,
realizamos un proyecto para generar un temario de formación a las enfermeras de hospitales. Bueno, pues, trabajábamos 4 países en consorcio, creo que era Finlandia, España, Holanda, creo que me dejó el último. ¿Por qué? Porque las enfermeras son las que manejan todo el suministro de medicamentos y material en los hospitales, pero no tienen formación en logística. Entonces, quisimos desarrollar un temario para formar a esas enfermeras sobre cómo optimizar, ¿vale?, los recursos, cómo optimizar los desplazamientos al almacén, cómo organizar también cómo organizar ese material dentro de las diferentes salas donde tienen almacenados los medicamentos, y esa formación no existía. Por ejemplo, cómo rediseñar los diversos procesos dentro del hospital, pero no abordamos el tema de ergonomía. Eso creo que entra más en la parte sanitaria. ¿De acuerdo? Y la reorganización, vamos a decir, de botoneras, de cuadros de mando, de actividades porque claro, si automatizas un almacén y recibes y pones y tal, hay que trabajar mucho sobre cuadros de mando y tal. Entonces hay que dar unos sistemas de posturas, de alejamientos, de alturas de visión, en fin, esas cosas también las tenéis en cuenta. Sí, a ver, quizás se aborden de forma más genérica dentro de lo que es la materia, pero luego es cierto que operativamente, sobre todo en el MDSC, a ellos les toca trabajar de mano con las empresas y esos temas al final acaban abordándolos de una forma o de otra. De acuerdo, gracias. ¿Había otra pregunta también por ahí? Sí, por mi parte, buenos días. Y lo primero, muchas gracias, Susana. La verdad es que apasionante. Aunque yo vivo y trabajo en Madrid, tengo mucha relación con Zaragoza, por familia, por amigos. Incluso he dado clase allí en la Universidad San Jorge. Y oí hablar de ZLC, pero nunca era capaz de responder 2 preguntas seguidas. Con lo que magnífica tu visión. Yo tenía dos o tres cuestiones. Una se refiere a cuando has hablado de la red, digamos, MIT en el mundo. ¿Competís entre vosotros? Es decir, pienso que un Luxemburgo compite con Europa o un Colombia compite allí con sudamericanos que podrían ir a vosotros, ¿o no? No. He querido dejar claro que no tenemos ni el mismo formato. A ver, por ejemplo, Luxemburgo y Zaragoza en Europa sí que ofrecemos un máster internacional, pero realmente no hay competencia. Los estudiantes aplican a los centros a los que quieren acudir. Y bueno, nosotros en nuestras infosessions, en las sesiones que realizamos, pues incluso muchos de ellos extranjeros, incluso antes de decidirse a cursar los estudios, vienen a visitarnos. Les invitamos a masterclass, les invitamos pues, a que asistan a una clase con uno de nuestros profesores, a que conozcan a los estudiantes, a que vean el ambiente. Es decir, que cada uno tenemos un formato, un formato jurídico. Nosotros pertenecemos al Gobierno de Aragón, podemos funcionar de una forma. La Universidad de Luxemburgo pues tiene otra casuística, entonces, bueno, eso al final revierte en el formato de enseñanza que se imparte, ¿no? Entonces, no competimos, al contrario, colaboramos. Nuestros profesores dan clase aquí y allí, y lo mismo al revés. Entonces, no, es más una colaboración que una competencia. Entiendo. La otra cuestión se refería, SECOT, uno de sus pilares es fomentar el emprendimiento. ¿Cómo tratáis este tema en vuestros másters? ¿Hay alguna asignatura específica? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos una serie de sesiones avanzadas, ¿no?, que son sesiones sueltas, digamos, donde sí que se invita a ponentes para hablar de diferentes temáticas, ¿no? Y una, por supuesto, siempre de interés es el emprendedurismo. El año pasado, varios estudiantes quisieron emprender y crearon un club de emprendedores. Entonces, les brindamos nuestras instalaciones a deshoras para que pudieran, tener esas sesiones, invitar incluso a otros ponentes. Salía incluso de los propios alumnos, ¿no?, de los contactos que ellos habían podido generar. Y siempre se promueve, por supuesto, la parte del emprendedurismo, porque es verdad que vamos viendo con las generaciones que vienen que muchos de ellos pues no quieren ir a trabajar a la empresa, sino que quieren emprender su propio negocio. Y sí que tienen cabida dentro de las sesiones avanzadas que tenemos a lo largo del curso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Había alguna pregunta más? ¿Continúo?
Sí, te quería preguntar, Susana, ¿la formación abierta tiene relación de alguna manera con el emprendimiento o tenéis No. algún...? No. No, la formación en abierto son cursos que tenemos ya diseñados como tal y que replicamos, o bien anuales o bien de forma bianual. Por ejemplo, tenemos una formación en abierto que es el curso de SNOP, ¿vale? De Sales and Operations Planning. Y se imparte, tenemos un profesor que le imparte, es colombiano, le imparte online en castellano y bueno, pues tiene bastante buena aceptación entre el público nacional y el público latinoamericano, hasta tal punto pues que la llegamos a replicar un par de veces al año. No es nuestro espíritu hacer muchas formaciones porque, bueno, pues nosotros al final, nuestras actividades nucleares, digamos, son los másters, la docencia, es decir, todo aquello que ya tenemos asentado desde hace años, la investigación y luego, pues la formación ejecutiva sí que nos nutre mucho de las empresas, pero no tenemos tampoco más capacidad para empezar a crear multitud de cursos en abiertos, pero sí que los que creemos que merecen la pena y que tienen aceptación, sí que es verdad que en este caso llevamos bastantes ediciones realizándolo. Muchas gracias, Susana. Muy bien. Bueno, pues esto ya casi era para concluir, ¿no? Hablaba de las reuniones de antiguos alumnos. Este año, pues por la pandemia, ¿no? Hicimos una online. Bueno, pues también agradecieron los exalumnos que pudiéramos hacer esta reunión online. Comentaba antes al inicio, antes de que comenzásemos a grabar, bueno, pues esta sesión. Comentaba que nosotros tuvimos un cambio radical pues desde justo antes del inicio del estado de alarma el año pasado, porque nuestro valor añadido son las clases presenciales. Pasamos un viernes 13 de marzo del 2020 de nuestra última clase presencial a ver cómo ese fin de semana se declaraba el estado de alarma y bueno, pues con ese plan de contingencia que yo pude hacer en 3 días la semana de antes, preveyendo ya lo que se nos avecinaba, pues el lunes pasamos a clase online, en el mismo horario, con los mismos profesores, sin perder un solo minuto de clase. Y la verdad es que fue un esfuerzo muy grande, tanto de nuestro equipo de IT, los profesores que se tuvieron que, pues aunque estamos acostumbrados al manejo en ZLC de las tecnologías, y desde luego no supuso un grave problema para los trabajadores cogernos, la mayoría teníamos ya portátil, llevárnoslo a casa y conectarnos, pero es un cambio grande, ¿no? Gestionar una clase presencial no es lo mismo que gestionar una clase online. Ver las manos levantadas, ver la presentación, el resolver dudas, el escribir. Desde luego fue un reto, pero creo que lo superamos. Y también comentaba que nosotros empezamos este año con muchísima incertidumbre sin saber si los estudiantes podían venir de sus países y podían conseguir sus visados para venir aquí. Entonces, al final lo que optamos fue por bueno, lo que tuvimos fue el peor escenario. Y yo casi agradezco haber tenido el peor escenario porque ya nunca podré tener ese peor escenario. Ya solo podremos ir a mejor, ¿no? En ese sentido. Porque empezamos con 4 estudiantes presenciales en el aula, que fueron los únicos 4 que pudieron llegar a Zaragoza a tiempo, a mitad de agosto. Recordemos que en Zaragoza estábamos en una segunda ola de COVID que no tenía el resto de España. Y bueno, teníamos 4 estudiantes en el aula, el resto siguiéndonos en formato híbrido online. Las clases las pusimos a las 12 de la mañana porque nos seguían estudiantes desde México que estaban en su madrugada y estudiantes asiáticos que estaban en su tarde-noche. Y así estuvimos varios meses, hasta que poco a poco el último en conseguir su visado llegó en febrero, un pakistaní. Entonces, bueno, pues ahora mismo volvemos a tener nuestra actividad presencial. Los estudiantes están todos en el aula. Para cumplir con la normativa COVID, tenemos a los estudiantes en el aula, 4 personas trabajando en ZLC a diario. El profesor, una persona de apoyo de educación, el informático y poco más. El resto del personal seguimos en remoto para poder dar el valor añadido que queremos que tenga el máster, que es la presencialidad, las actividades de networking, la relación, las instalaciones, es decir, ese espacio que he mostrado y que los estudiantes aprecian, ¿no? El poder juntarse allí, trabajar en grupo, disponer de un amplio horario para poder llevar a cabo las actividades. Es decir, que estamos los demás en remoto para poder darles ese privilegio a ellos. Y me queda poco más, ¿no? Bueno, pues esto ya es más de lo mismo, ¿no? Seminarios de industria y dejarles los datos de contacto, ¿vale? Encantada de recibir, bueno, pues cualquier pregunta que pueda surgir a posteriori y encantada de darle respuesta o de enseñarles incluso las instalaciones si alguno está interesado en colaborar o
trabajar con nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración porque de hecho es la misión y forma parte de la misión y de los valores de ZLC. Así que muchísimas gracias.